Buenos días, apreciados estudiantes, querido profesor. El día de hoy les hablaré sobre la lesión enorme. La lesión enorme es una figura jurídica que permite rescindir un contrato de compraventa cuando una de las partes ha sufrido un perjuicio desproporcionado en el negocio. ¿Qué es la lesión enorme? La lesión enorme es la sanción que el Código Civil impone a la parte que, valiéndose de la autonomía contractual, incurre en un abuso respecto a su contraparte contractual. La lesión enorme implica una asistencia de una lesión económica o patrimonial en el desarrollo de un contrato, como es la compraventa. Si bien es legal que mediante la autonomía contractual una persona decida vender una propiedad por un precio irrisorio, eso no faculta a la contraparte para que abuse o se aproveche de la situación, y es lo que penaliza o castiga la lesión enorme. Por ello, la ley propone un equilibrio económico razonable en los negocios. ¿Cuándo ocurre una lesión enorme? La lesión enorme ocurre cuando el comprador paga más del doble de lo que realmente vale, o cuando el vendedor recibe menos de la mitad de lo que vale la cosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1947 del Código Civil. Y es que, ¿qué dice? El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende, y el comprador a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. Entonces, para ser más precisos, ya les hablaré con un ejemplo. Entonces, se parte de un justo precio y el valor pagado o recibido. No se puede apartar más del doble o de la mitad de este justo precio, según corresponda al comprador o el vendedor. Bueno, voy a poner un ejemplo para que sea más claro y me entiendan. Supongamos que se negocia un apartamento cuyo justo precio es de 100 millones. Pepito Pérez tiene un apartamento que lo está negociando y llega a un acuerdo, listo, 100 millones de pesos. Y el comprador paga más de 200 millones de pesos, que sería el doble. O sea, está Pepito Pérez vendiéndolo y llega Pablo y le compra el apartamento en 210 millones. Y el apartamento verdaderamente vale 100 millones. Acá estamos viendo un claro ejemplo de lesión enorme, puesto que lo compró en 210 cuando su precio rondaba los 100 millones. Entonces vemos que hay una lesión enorme porque se está vendiendo a más de la mitad. Es decir, no se puede cobrar más del doble de lo que vale una casa. Pues de hacerse, se estaría configurando la lesión enorme. Entonces vemos como en este caso de la venta del apartamento se presentó una lesión enorme. Entonces vamos respecto al vendedor. Si vende la casa por 40 millones, sufre lesión enorme. O sea, en caso de que Pepito Pérez hubiera vendido la casa no en 210 millones, sino en 40 millones. Ahí ya el perjudicado sería Pepito Pérez y sería al que se vería afectado, y esto sería lesión enorme, puesto que está recibiendo menos de la mitad del justo precio. La mitad sería 50 y la está vendiendo en 40, entonces ahí se presenta. Entonces ya vimos los dos ejemplos, las dos caras de la moneda, vendedor y comprador. Entonces, la ley ha impuesto un límite a la voluntad contractual de las partes para evitar que en determinadas circunstancias una de ellas sufra un perjuicio desproporcionado. En los negocios es legal y moral que una de las partes saque ventaja de la otra, o que una parte se beneficie a expensas de la otra, pero siempre dentro de los límites de la ley, considerando razonables, puesto que ya más de la mitad ya sería un abuso, y es por eso que se ha determinado la lesión enorme. Entonces, no vamos a determinar lesión enorme porque una cosa valía 70 millones y la vendieron en 72 millones o 35 millones. No, acá no hay una lesión como tal, porque es algo mínimo y en los negocios está dispuesto, pues yo la vendo en 72, yo la vendo en 74, entonces no estaría un criterio razonable. Tiene que haber ya un abuso claro, como más de la mitad, que sí es significante para que haya lesión enorme. Vamos pues por los criterios de la lesión enorme. La jurisprudencia señala que existen 3 criterios que permiten determinar si se configura o no lesión enorme. Criterios que son 3: objetivo, subjetivo y mixto. Entonces, el criterio subjetivo en la lesión enorme. La Corte señala algo muy claro en el criterio subjetivo, y es que dice: el primero aboga por asimilar tal institución a un vicio del consentimiento, por cuanto la desproporción es el precio, es señal que uno de los contratantes actuó motivado por situaciones de penuria o similares, y el otro se aprovechó de esas circunstancias. Tal enfoque, lejos de restringir la autonomía de la voluntad, connota un puño de hierro en su protección. Por ende, según la perspectiva, el juez debe tomar en cuenta las referidas intenciones de ambos extremos, con el fin de determinar si hubo o no lesión. Entonces, ese es el criterio subjetivo según la Corte. En este criterio no se tiene en cuenta qué tan desproporcionado fue el negocio, o qué tan grande fue la lesión sufrida por quien la alega.
Ya viene otro criterio, que es el criterio objetivo de la lesión enorme, que señala durante esta sentencia referida. Dice, el criterio objetivo considera la mencionada figura como un asunto puramente aritmético, el cual se consta con la diferencia exorbitante entre el precio pagado y el justo costo. O sea, se referían a que una diferencia abismal. De tal manera, basta que el juzgador verifique esa asimetría numérica para concluir si hubo o no lesión. Esta visión, recogida por el legislador colombiano, español y francés, cuyo origen se remonta al derecho romano, busca la equidad cuantitativa de las contraprestaciones, pues si existe una desigualdad grosera entre el valor justo y el precio pactado, la parte beneficiada se enriquecerá en desistimiento de la otra, quien será perjudicada en su patrimonio por el quiebre de la ecuación matemática. En este criterio que recoge el Código Civil colombiano en el artículo 1947, y es suficiente con demostrar las desproporciones aritméticas o porcentuales allí consignadas. Ya viene el último criterio, que es el criterio mixto en la lesión enorme. Existe también el criterio mixto donde se conjugan las dos anteriores. Esto quiere decir objetivo y subjetivo. ¿Qué dice la Corte al respecto? Finalmente, la teoría mixta entremezcla las posturas anteriores en el sentido que habrá la lesión enorme si se prueba de un lado la desproporción considerable en el precio y de otro que el contratante beneficiado explotó la necesidad o inexperiencia de la parte perjudicada, vale decir, debe concretarse tanto el elemento objetivo como el subjetivo. Este no es el caso contemplado por la ley colombiana, de modo que no hay necesidad de mostrar los dos criterios, sino únicamente el criterio objetivo que contempla el artículo 1947 del Código Civil. La ley enorme se determina con el avalúo catastral o comercial. Es una pregunta muy clara que nos hacen y nos preguntamos nosotros. Señor, pero la lesión enorme, ¿con qué la voy a determinar en el avalúo? ¿Comercialmente o catastral? Entonces, para determinar si se configura la lesión enorme, se toma como referencia el valor comercial del inmueble y no el avalúo catastral. Es el valor comercial. El artículo 1947 del Código Civil no habla de avalúo catastral ni habla del valor comercial, habla del precio justo, y ese precio justo no da al mercado, que se certifica mediante un peritaje comercial. En efecto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CC 948-2022, con ponencia del magistrado Julio Alonso Rico Puerta, señala, se los voy a leer, algo corto. Ahora bien, como sobre particulares no existen reglas especiales, el precio justo es susceptible de ser acreditado en juicio a través de cualquier medio de prueba, sin evidencias técnicas como el dictamen de perito evaluador, pues estas aportan información objetiva relevante del debate y muestran cómo correlacionaría de forma armónica con las reglas y los métodos que guían la actividad de valoración inmobiliaria en Colombia. En consecuencia, quien alegue lesión enorme debe llegar a un avalúo realizado por un perito debidamente autorizado o registrado, avalúo que la contraparte puede discutir e incluso aportar su propio peritaje. Presupuestos de la lesión enorme. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CS 1981 del 2019 enumera los presupuestos que debe cumplir la acción rescissoria por lesión enorme y son los siguientes. Primero, que verse sobre inmuebles que la venta no se haya hecho por el Ministerio de Justicia, artículo 32 de la Ley 57 de 1887. Segundo, que el engaño sea enorme, como lo dijimos antes, que el engaño sea desproporcional, no vamos a pelear acá por 2 millones, 5 millones, que sea más del doble. Eso está en el artículo 1947, como lo mencioné antes. Tercero, que no se trate de un contrato de carácter aleatorio. Si es un contrato de carácter aleatorio, no va. Cuarto, que después de la celebración del contrato de compraventa no se haya renunciado a la acción rescissoria por lesión enorme. 5. Que la cosa no se haya perdido en poder del comprador. Sexto, que la acción se instaure dentro del término legal. Entonces, estos serían los 6 presupuestos de la lesión enorme. Verificados los presupuestos, la acción rescissoria tendrá visos de prosperar. Bueno, ¿cómo probar la lesión enorme? La lesión enorme se configura cuando el precio de venta pactado diferente es más de la mitad con respecto al precio justo, como lo decía antes. De modo que se debe probar esa desproporción por parte de quien lo alega. Si yo alego esa desproporción, si yo digo, venga, él me compró la casa yo compré la casa en 2 días y realmente valía 100, yo debo probar eso. Entonces, la lesión enorme se debe comprobar es por parte de quien lo alega. Esa lesión enorme se debe comparar 2 valores. Uno, el precio justo
y el precio de venta. Esos son los dos valores que deben valorar. El precio de venta se prueba con el contrato de compra-venta y el precio justo con un avalúo técnico o peritaje. Una vez demostrados esos valores, se hace la operación aritmética respectiva. El precio justo se determina la fecha que se realizó el contrato, según lo dispone el inciso segundo del artículo 1947 del Código Civil. Contratos o negocios que pueden ser afectados por lesión enorme. La lesión enorme se presenta cuando no hay equidad o equilibrio entre las prestaciones mutuas de las partes, lo que implica que, por lo general, se debe tratar de contratos o negocios onerosos, donde cada una de las partes debe dar una contraprestación a la otra. El vendedor entrega un apartamento al comprador y quien entrega un dinero al vendedor. Por ejemplo, en un contrato gratuito como la donación o como dato no puede existir lesión enorme, pues no estamos hablando de algo oneroso, no estamos hablando de algo monetario. No existen los elementos en los contratos gratuitos, no existen elementos para determinarla, ya que una de las partes no entrega nada a la otra. La sentencia ya referida, a modo de ejemplo, señala los siguientes contratos o negocios jurídicos que pueden ser afectados por la lesión enorme: compraventa, permuta, aceptación de herencia, anticresis, hipoteca, cláusula penal. Todos estos son los que pueden verse afectados por la lesión enorme. Aquí se observa que tanto en la herencia como en la cláusula penal aplica también la lesión enorme, y en todos se aplica el mismo criterio objetivo señalado en el artículo 1947 del Código Civil: acción rescissoria por lesión enorme. El contrato en cuestión puede ser rescindido por lesión enorme, pues ese es el objetivo de la norma, es decir, que la persona que sufrió la lesión enorme debe intentar una acción rescissoria al fin de rescindir el contrato en cuestión. Dice el artículo 1946 del Código Civil: el contrato de compraventa podrá rescindir por lesión enorme, de manera que si una persona encuentra que le han cobrado más de lo legal o le han pagado menos de lo legal, puede mandar la rescisión, anulación del contrato respectivo, que se hace por medio de un proceso o demanda civil. Con ello se pretende que el juez deje sin efecto el contrato cuestionado y las cosas vuelvan al estado anterior al contrato o negocio, para lo cual se deben hacer las restituciones mutuas a que haya lugar. Términos para intentar la rescisión del contrato por lesión enorme. La parte lesionada o interesada en reclamar la rescisión del contrato cuenta para ello con un término de 4 años desde la fecha en que se firmó el contrato. Este es el término de prescripción de la acción rescisoria por lesión enorme contemplado en el artículo 1954 del Código Civil. Es decir, si pasados estos 4 años ya no puede reclamar la acción rescisoria. ¿Qué dice el artículo 1954 del Código Civil? Dice: la acción rescisoria por lesión enorme expira en 4 años, contados desde la fecha del contrato. Transcurridos los 4 años no se puede mandar el contrato para buscar su anulación o rescisión. Soluciones a la rescisión del contrato por lesión enorme. El objetivo es la acción rescisoria. Es precisamente que se declare judicialmente la rescisión de un contrato, o sea que se anule el contrato, pero la ley permite una solución distinta, y es que la parte que lesiona repare a la otra en lo que le lesionó, en los términos de inciso primero del artículo 1948 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 1948 en el inciso primero? Dice: el comprador contra quien se pronuncie la rescisión podrá, a su arbitrio, consentir en ella o contemplar el justo precio con deducción de una décima parte, y el vendedor, en el mismo caso, podrá a su arbitrio consentir en la rescisión o restituir el exceso de precio percibido sobre el justo precio aumentado en una décima parte. Es decir, que la parte lesionada puede a su arbitrio consentir o aceptar la rescisión del contrato o hacer lo necesario para que desaparezca la lesión. Esto es, en el caso del comprador, pagar el precio completo menos un 10%, y en el caso del vendedor, devolver lo cobrado de un aumentado en un 10%. En tal caso, el contrato no se rescinde, sino que la parte que lesionó compensa a otra en el monto que la lesionó para recuperar la equidad del negocio. Requisitos de la acción rescisoria por lesión enorme. La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia ya referida, señala que para que prospere la acción rescisoria por lesión enorme se deben dar los siguientes elementos: 1. La existencia de desproporción económica a los términos fijados en el artículo 1947 del Código Civil. 2. Debe tratarse de ventas admitidas por el legislador. 3. Que la cosa se conserve en poder del comprador. Respecto a la necesidad de que la cosa vendida esté en poder del comprador, señala el artículo 1951 del Código Civil: pérdida de cosa en poder del comprador. No habrá derecho por una ni por otra parte para la rescisión del contrato. Lo mismo será si el comprador hubiera enajenado la cosa, salvo que la haya vendido por más de lo que haya pagado por ella. Pues en tal caso podrá el primer vendedor reclamar este exceso, pero solo hasta concurrencia del justo valor de la cosa, con deducción de una décima parte. Si el comprador ya la vendió y lo hizo por un precio superior al que pagó inicialmente, el vendedor puede reclamar el exceso, mas no exige la rescisión, por lo cuanto la cosa ya no está en poder de quien se la compró. La lesión enorme
cuidado con esto, es muy importante, no aplica sobre venta de bienes muebles. El artículo del 1949 del Código Civil señala que la lesión enorme no procede respecto a la venta de bienes muebles. No habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme, ni en las ventas de bienes muebles, ni en las que se hubieran hecho por el Ministerio de Justicia. Listo, esto es todo por hoy. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego.